Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Iniciamos una semana también especial porque ya la semana que viene creo que es Semana Santa y ya empiezan a moverse las energías como mucho más potenciales, ¿no? Como mucho más también, tanto a nivel interior como a nivel exterior. Hoy vamos a hablar de un tema yo creo que interesantísimo porque a muchos de nosotros nos ha ocurrido o les ocurre a muchas personas, muchos sobre todo niños que conocemos y que el trato debería de ser de una forma completamente distinta, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar con grandes amigos de Espiritualidad Tomando Tierra, grandes profesionales y vamos a darle un poco de luz y claridad y camino a todo esto. Buenas noches, querida Carmen. Buenas noches a todos y gracias por esta oportunidad de poder hablar de este tema tan bonito Sí, sí. que, como tú decías bien, Juan, y supongo que todos los que nos están escuchando en algún momento de su vida lo han podido vivir y realmente necesitamos también entender Entender y desde la historia. qué importante es. Gracias. Buenas Buenas noches, noches. querido Lorenzo, Buenas noches, Juan. Buenas noches, Antonio. el viajero andante. Bueno, o sea, estas dos últimas semanas sí me han hecho moverme, sí que he tenido que viajar. He pasado por Barcelona, le he dado recuerdos a la Moreneta de parte de todos y luego me fui un ratito a Granada también, gracias a estas grandes amistades y personas que sí pueden conducir bien y pueden hacer las cosas y me llevan para allí y para acá. Y le di recuerdos a Fray Leopoldo también de vuestra parte, Muy bien, ¿vale? muy bien, muy bien. Fray Leopoldo es bueno, un monje que está incorrupto, ¿no? Si no recuerdo mal. Madre mía. Este Sí, hombrecito no para de hacer cosas incluso después de haber cambiado de plano. sí, sí. Bueno, pues yo cuando tenía unos 19 años o así aproximadamente, que entonces tenía una novia en Granada, mis tiempos libres me los pasaba yendo a, bueno, a comentar o a conectar con Fray Leopoldo y la verdad es que la energía que veía allí era impresionante, o sea, era un potencial tremendo, o sea que yo le agradezco parte de la energía que en esos momentos yo recibí de él y con él. Así que muchas gracias. Querido Antonio, buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Lorenzo, Carmen, Leticia, Titina, José Manuel. Son las personas que estoy viendo. Buenas noches a todos. Sí, sí. Bueno, yo he de deciros que este programa lo gestamos hace mucho tiempo, ¿verdad, Carmen? Hace muchos años hablamos en radio, hablábamos de la importancia de no bloquear a los niños, ¿no? Era una especie de asignatura que siempre hacíamos referencia. ¿Lo Así recuerdas, es. Carmen? Totalmente lo recuerdo, Antonio. Anda que no hemos hablado veces de que no se le corte ese camino, de esa comunicación que tienen los niños tan especial, que vienen con ese velo completamente quitado, abierto, y como sin querer los adultos, voy a hablar un poquito ya en los que vienen generaciones detrás de mí, ¿no? Y en nuestras generaciones, como sin querer los adultos pues nos han ido un poquito inculcando sus ideas y hemos dejado de percibir algunos ese gran don con el que venimos. Bueno, pues vamos a ver si por lo menos solo un papá, una mamá, un abuelo pueda un poco cambiar un poco su forma de entender un poco este tipo de mensajes de los niños y así poder seguir teniendo más luz. Gracias, Carmen. A Sí, ti, sí, sí. Antonio, muchísimas gracias. Maestro, cuando quieras. Bueno, pues verdaderamente, Carmen, empezamos por ti, bueno, más que nada por referencia. Eh, esto que hacen los padres, que es cortar ese camino o no hacerles el caso adecuado o no saber entenderlos, todo esto que ocurre, ¿ocurre por miedo de los padres o ocurre eh, por desconocimiento? Yo sinceramente creo que mayormente es por desconocimiento, ¿no? Porque cuando hay un padre que no ha tenido la oportunidad de experimentar o de vivir esta parte de comunicación, esta parte de canalización, verdaderamente es complicado que lo puedan entender, ¿no? Entonces, claro, ven a sus hijos y creen que pues es un invento, es una manera de llamar la atención, es una manera
de que se les preste esa atención, ¿no? Y cuando sabemos todos que a lo desconocido le tenemos mucho miedo, ¿no? Entonces los padres, sin quererlo, porque desde lo que cada uno aprende y cada uno vive, pues realmente también da la educación a sus hijos, ¿no? No es nada aposta, sino que se hace de una manera un poco inconsciente, por decirlo de un modo más correcto. Sí, sí, sí. Para no meternos en armas de porraja, ¿no? Exacto. Así es. Querido Lorenzo, verdaderamente los padres, cuando ocurren estas cosas o estas situaciones, estas vivencias, deberían de preguntar a un especialista, a un profesional, para poder acercarse o entender o apoyar o acompañar mejor a los niños. A ver, están acostumbrados a relacionar todo lo que les sucede a las personas, sean niños, sean adultos, siempre ponerlo en manos de especialistas. Pero tienen que acordarse de que no solamente existen los especialistas médicos, también existen los especialistas emocionales, los especialistas que analizan los sentimientos que van integrando estos niños que tienen esas habilidades naturales, y los especialistas que pueden ver, interpretar y ayudar a entender esos planos que a lo mejor los padres o los adultos que están cuidando a estos niños no comprenden. Entonces sí que sería bueno que hablaran con personas que ya se han formado y se han orientado para poder dar unas pautas para que estos niños no se cierren esa habilidad. Normalmente esta parte en la que se cierra esa habilidad sucede cuando los padres no creen en nada o cuando los padres solo lo interpretan como algo material y piensan que no es posible. En una ocasión dije que la habilidad espiritual es una habilidad más, igual que personas que se le dan bien las matemáticas o la gimnasia o el fútbol o cualquier otra cualidad que les gusta ver tanto. Hay niños que traen esta cualidad activa e integrada. Si se les duerme, si no se les permite desarrollarlo, tienen que saber que su espíritu trae integrado tener una vida en la que pueda expresar todo eso. Si esto se les niega, su espíritu puede decidir cortar esa vida y partir. O incluso no solamente interrumpir esa vida, sino convertir esa vida en un calvario para aquellos que los cuidan. Y entonces entran en procesos de autodestrucción hacia ellos y hacia su núcleo familiar muy fuertes, cuando realmente hay que orientarlos para que esa parte o esa faceta negativa no se active y sea todo lo contrario, que sea una bendición para la familia en la que están, porque un niño de estos tiene la capacidad de poder activar la parte espiritual de toda la familia donde nace. Y no solo eso, no solo la familia, van más allá, ¿vale? Entonces, es difícil comprenderlo cuando la persona, los padres, los adultos no creen, es difícil comprenderlo, pero le estamos hablando desde el conocimiento y desde la autoexperiencia. Como tú bien has dicho, Juan, muchos de nosotros pasamos por esa etapa que a lo mejor ya de niños teníamos ciertas percepciones y no recibimos más que una especie de bullying físico de nuestros propios padres, amigos, o sea, de aquellos que tienes que amar más, recibes un bullying tremendo. ¿Por qué? Porque sientes el mundo distinto, de distinta forma. No sientes solamente este mundo, sientes otros mundos, otros planos. Así que esta faceta hay que potenciarla. Yo estoy totalmente de acuerdo con Carmen. Tenemos que orientarlos, ya no solo a los niños en sí, a los adultos que cuidarán a estos niños para que los potencien. Qué bien. Buenas noches, Óscar. Se ve que teníamos ahí Hola, buenas noches. un problema para poder entrar. ¿Qué tal? Te he mandado aparte del lead, te he mandado el cómo conectar directamente a través de Zoom. Sí, nada, ya lo he conseguido. La pena es que hay un montón de gente que tenía interés en conectarse y no sé si ahora no me puedo entretener. Pues una vez que se entra en Zoom, te pide el lead, metes el lead y entras directamente. Ellos estaban buscando una dirección y luego entrar al IDE. Lo siento, Nada. he perdido la mitad de la sesión. Sí, No, que va, acabamos de empezar. Óscar, en cualquier caso, este espacio se está grabando y con lo cual se puede ver mañana en Zoom. No, Antonio, mañana no, directamente queda en Facebook. Bueno, directamente queda en Facebook, con lo cual se puede ver a partir de ahora mismo, dentro de un minuto se puede ver. Exactamente. Óscar.
Fenomenal, gracias, gracias. Gracias y perdonar. Nada, nada, sin problema ninguno. Bueno, pues seguimos, ya aprovechando, seguimos contigo, Óscar. Estábamos hablando de la importancia que era el poder entender, comprender a los niños en estas situaciones en las cuales, pues, tal vez por miedo, por desconocimiento, pues los padres no saben o acompañar o apoyar o entender a estos niños que tienen o que vienen ya con una serie de facultades desarrolladas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? Porque es muy lógico, es habitual que la mayoría de los padres no sepan el qué hacer en estas situaciones, ¿no? Y lo más fácil es anularlo o decir no hacerles caso, etcétera, ¿no? ¿Cuál sería la posición de los padres si encuentran o si tienen una situación, unos niños o un niño como en estas situaciones, en esta vivencia? Bueno, a mí se me ocurre una frase y un poco de eco. Voy a ponerme los cascos para evitar el eco quizá. A mí hay una frase que me viene ahora a la cabeza con este asunto y es que dicen que los borrachos y que los niños nunca mienten. Entonces, pues lo primero es tomárselo en serio y lo segundo, respetar mucho al niño con lo que nos diga, ¿no? El problema está en que generalmente no estamos preparados para estas cosas. Entonces, cuando de repente nos encontramos en una situación de estas, como tantas cosas, digamos, no convencionales que nos encontramos, pensamos que son bromas, que son chacotas, que, bueno, no lo sé, pues son cosas raras. Hasta que te topas con una de esas y entonces, pues, ya no hay cuestión de creer o no creer. Te lo topas y entonces ya, pues, te destruye el coco, tus creencias, etcétera, y allá tú. Entonces esto es un poco lo mismo, ¿no? Cuando un niño te expresa que está teniendo una determinada experiencia, pues lo primero es tomársela en serio, escucharle, aunque no le entiendas. Haz lo posible, por lo menos por escuchar, por aceptar lo que ese niño te está expresando y atenderlo con el mayor respeto. Por el hecho de que no sea un niño, al contrario, hay que respetarle muchísimo, porque tienen los canales muy abiertos, ¿no? De hecho, no sé lo que los compañeros han podido expresar ya hasta este momento, pero para mí hay dos cosas que son muy claves. Lo primero es más duro entrar en esta vida que salir de ella. Entonces, el alma hace un ejercicio de readaptación tremendo para volver a este mundo. Esto sé que nos puede resultar extraño lo que estoy afirmando ahora, pero es algo muy a tener en consideración porque explica lo siguiente, y es, en el momento del parto, generalmente la experiencia es tan traumática para el alma que entra, que está en plena expansión de conciencia, que tiene todos los sentidos totalmente abiertos, no solo los físicos, sino los no físicos, y de repente se encuentra en esa escena tan tremenda, tan agresiva, muchas veces que no somos buenos anfitriones dando entrada a esas nuevas almas, generalmente somos muy insensibles, no nos ponemos en el pellejo de ese que entra, ni nos lo pensamos, pues el impacto es tan atroz a nivel sensorial, a nivel emocional, lo que está sintiendo la madre, lo que están sintiendo las personas que están asistiendo a esa madre, incluso el padre, porque lo ha sentido y lo ha presentido mientras estaba en el vientre materno, etcétera, etcétera. Esa entidad que entra recibe un shock fenomenal. Entonces, generalmente, la mayoría de nosotros no soportamos ese shock inicial tan tremendo y apelamos al borrado automáticamente de quién somos, al recuerdo de dónde venimos y al recuerdo de nuestro despertar, y ponemos en marcha un proceso de defensa propia, de no recuerdo, de olvido, de meter el velo cuanto antes para poder superar esa situación tan traumática lo antes posible. Entonces, si el niño es recibido con todo el amor del mundo, si es recibido en unas condiciones óptimas, que no suele ser lo habitual,
donde se atenúa totalmente la sensorialidad, todo lo posible, etcétera, etcétera, es probable que esa entidad no atenúe, no meta tanto el velo. Entonces va a recordar perfectamente de dónde viene, quién es, en gran medida, cuál es su propósito, etcétera, etcétera, y va a tener el canal muy abierto. De hecho, hasta los 7 años el canal, bueno, ahora menos, antes hasta los 7 años, ahora con todos los smartphones y toda esta falsa tecnología, pues desgraciadamente hacia los 5 años se produce lo que llaman los neurólogos la poda sináptica. La poda sináptica significa que todo el potencial de conectividad que hay en el cerebro, que es una enorme antena, no solamente de este plano, sino de otras dimensiones, se va a hacer esa poda sináptica, se van a cortar esos circuitos, porque se supone que no los va a necesitar, porque la presión de la socialización le obliga a que haya esa poda sináptica, y a partir de ahí el velo del olvido ya entra completamente a saco. Entonces, si tú tienes un niño de 3 o 4 años que te dice que pues viene de otras vidas, que ha tenido otros papás, que ve a X seres, positivos o negativos, yo me lo tomaría en serio y me lo tomaría con un respeto enorme y trataría de acompañarle en ese proceso, no solamente para que él entienda lo que ve, sino tú también para comprender lo que él está viendo y ponerte en su lugar. Qué bien. Carmen, ¿esto ocurre con todos los niños, la mayoría de los niños o algunos niños? Bueno, realmente ocurre con todos. Realmente esto nos ocurre a todos en el momento que vamos a nacer, ¿no? Entonces, como decían mis compañeros y tanto Oscar como Lorenzo, es verdad que los niños nos van a contar una verdad que ellos viven, están viviendo, esa realidad que para nosotros puede ser extraña, pero para esos niños, estos niños que venimos o vienen o han venido, contando quiénes son, qué experiencias han podido vivir anteriormente, son vivencias reales. Son vivencias reales y hay que tener en cuenta que todo lo que nos cuentan viene de una realidad. Entonces es verdad que cuando ya nos hacemos adultos, como bien decía Óscar, y supongo que Lorenzo también opinará igual, cuando llega el momento en el que se nos cierra ese velo, cerramos ese velo, ¿qué ocurre? Que vamos creciendo, como decía antes, ¿no? Y vamos aprendiendo lo que nuestros padres nos van enseñando y lo que vamos aprendiendo de la sociedad también. ¿Qué ocurre? Que al final, aquí hay que entender también que los padres necesitan una educación, como decía Lorenzo, porque es muy importante el que el padre que le llega a un niño con una de estas habilidades, con una de estas experiencias, y no le entienda, está muy bien que pueda ir a buscar ese apoyo de esos profesionales. Pero a veces esos profesionales, con todo mi mayor respeto a los profesionales con los que colaboro y trabajo mucho con ellos también, se pueden equivocar como nos podemos equivocar todos. Eso es así. Y es verdad que cada vez se está viendo que se equivocan menos. Entonces es muy importante la educación de los padres, entender que cuando un niño te llega con estoy viendo o me está hablando mi amigo o yo no pertenezco a esta casa, todas estas experiencias hay que tenerlas muy, muy en cuenta porque en realidad cada niño nos va a traer una experiencia, cada niño es un maestro. Y cuando un niño es un maestro hay que permitirle eh, que se pueda expresar y nos cuente desde darle un conocimiento y una realidad a lo que está diciendo, no tratando de hacer que el niño se tenga que callar o tenga que ocultar esa verdad que él está viviendo, porque para él es una experiencia real en el momento que está. Qué bien. Pues bueno, efectivamente, si tuviéramos ya no solamente ese acompañamiento, sino también ese respeto a los niños, pues no solamente no desarrollarían sus facultades, sino que además podrían ayudar también a los padres a poder ver más de una cosa que no ven, ¿no? O sea que así es. Querido Lorenzo, bueno,
verdaderamente, si nosotros pudiéramos apoyar, incentivar, entender, comprender y hasta inclusive unirnos a esas facultades que los niños ya traen despiertas, esto sería bueno para la familia. No solamente bueno para la familia, sino también un desarrollo para el propio niño. Muchos de ellos lo traen de nacimiento. Me gustaría agregar alguna información más a lo que ha dicho Óscar y algún comentario también a lo que ha comentado Carmen, pero no solamente potencia a la familia en sí como una unión, sino que además estos niños pueden despertar la parte espiritual dormida de sus padres y de toda la familia. ¿De acuerdo? Me gustaría añadir algo que me gustó mucho cuando escuché a Óscar. Necesitamos un periodo de adaptación muy grande para llegar a este mundo. En una ocasión escuché a una gran compañera que decía, fíjate si es difícil, que necesitamos estar 9 meses con nuestra madre, sintiendo a través de nuestra madre, para entender la limitación de los 5 sentidos físicos, limitación, porque antes de entrar y formar parte de ese ser vivo que va a nacer con cuerpo físico, no teníamos limitación alguna. ¿De acuerdo? Entonces, durante 9 meses nos adaptamos y si nos hemos adaptado bien, entonces elegimos nacer. Si no, a lo mejor elegimos no llegar a nacer y partimos antes o volvemos al plano de origen de donde veníamos, donde no hay limitaciones. Así que en una ocasión escuché a una compañera decir, ese periodo de adaptación es de 9 meses. Esa gestación, esa formación, realmente el espíritu que va a entrar en cuerpo físico y va a entrar a este mundo tan adverso, necesita ese periodo de tiempo y adquiere esa experiencia durante esos 9 meses a través de los sentidos de su mamá y a través del trato que reciba su mamá. O sea, si tiene un papá de una forma o la familia es de una forma, el niño ya está recibiendo esa frecuencia, esa energía y demás. Y tenemos que entender que no solo somos cuerpo físico, antes de ser cuerpo físico, somos espíritu. Se nos olvida, por esa ley del olvido, como decía el compañero muy bien explicado, que desactivamos cuando vemos que no nos acompañan. Pero no todos son así. He de decirte, Óscar, que las nuevas generaciones ya no se desactivan. Saben callarse, saben pasar desapercibidos y entonces hablan cuando encuentran a iguales. ¿Qué pasa? Que algunos de ellos son innovadores y son rompedores. No aceptan ni los trabajos, ni los oficios, ni la sociedad. No quieren vestir igual. Rompen todo y se van. No hay forma de sacar carrera de ellos y es porque no traen implícito seguir el rol que hasta ahora ha establecido la sociedad, que llamamos actual o teóricamente consciente, que realmente es totalmente dormida o inconsciente a su propio espíritu o a la parte espiritual. Por el tema que dijo mi compañera, me apunté, es muy importante que en la educación de esos niños, cuando tengamos incomprensión hacia ellos, no les transmitamos nuestros miedos. Cuando fuimos niños hubo cosas que no nos gustaron en nuestra educación. Por favor, recordar ese niño que fuisteis, le digo a todos los padres, y no repitáis ese patrón de enseñanza. Cuando nosotros decíamos cosas como ahí hay un señor o estoy viendo una señora o tal, recibíamos un cachotazo, una reprimenda y probablemente un castigo. Si nosotros ahora somos padres de esos niños, recordar lo que nos hicieron para no repetir lo mismo. Y si no eras consciente de tu parte espiritual, fíjate en todo el trato que te dieron, que son nuestros padres, son nuestros mayores, les tenemos que amar, forman parte de nuestra familia, les aceptamos como son, pero no repitamos esos patrones de educación, porque hay algo que ellos no recibieron, fue educación emocional, una parte que cada uno de nosotros tuvo que trabajarse, tuvo que aprender, tuvo que reconectar. Como decía Óscar, hemos tenido que hacer una faceta contraria o inversa. Primero nos desconectamos de todo y luego nos hemos pasado 30 años o 40 años aprendiendo disciplinas para reconectar todo aquello que traíamos. Y entonces, claro, dicen, se produce el nuevo despertar. Digamos que vuelves a estar como cuando llegaste, solo que esta vez te van a escuchar porque ya eres adulto. Y nadie puede decirte que tú no estás sintiendo lo que sientes. Además, si eres un poco pillo,
te juntas con unos cuantos que también estén en esa sintonía y entonces, amigo, ¿cómo cambia el cuento? ¿Entendemos esto? O sea que a estos padres que no saben sobre esos temas, igual que irían a ver a un psicopedagogo o a una persona que trate emocionalmente, a una persona, si están hablando de espíritus, por favor, ves a ver a una persona que sea espírita, una persona que conecte con estas energías espirituales, que pueda orientar al niño, porque potenciarás una habilidad natural. Igual que si te gustaría que si tu hijo ves que apunta maneras y le llevarías al mejor entrenador de fútbol para que sea un figura el día de mañana y tenga la vida resuelta, por favor, hacer lo mismo con la parte espiritual, ¿vale? Porque las habilidades que traemos a este mundo, no todos traemos las mismas habilidades, pero los que traen esa habilidad espiritual son un diamante en bruto y algo que potenciará a millones, ¿vale? Algo que no se valora, el servicio espiritual, no me gusta la palabra servicio, es eh, el desarrollo de la conciencia espiritual dentro del mundo físico. Volvernos conscientes de que también somos espíritu. Y como bien dijo el compañero, tenemos algo que es más que una antena, que nos conecta no solo con este plano tangible, sino con todos los planos. Y eso hay que potenciarlo. Así que chicos, al ataque, ¿no? Tenemos que darles consejos. Así que por favor, buscar a otros compañeros. Cuando veáis que vuestro hijo o vuestra hija desde pequeño, mirad, os voy a contar una anécdota personal. Mi chiquilla se sentó una noche en su almohada con 2 añitos y medio. Apenas había empezado a chapurrear. Muchas palabras las decía a media lengua. Todos hemos visto a niños que son así. Mi mujer dijo, ves a verla tú, que a mí a veces me da miedo verla. Y entonces me la encuentro sentada en la almohada y estaba hablando con mi abuela. Y entonces llega y me dice, es que estoy hablando con una mujer que cuidaba a tu mamá cuando ella era pequeña. Y yo digo, vaya. Dice, porque ella y yo somos la misma persona. Y quería decírtelo, digo, sí, pero es tarde. Se ha hecho un poquito tarde. ¿No crees que es mejor que habléis en otro momento o por la mañana? Pero no rompí ese vínculo. La nena, desde pequeña, iba a meditación, iba a una serie de respiraciones, relajaciones, todo eso potenció eso. Y hoy Nerea canaliza con sus dibujos, le encanta el arte. Y puede mirar a una persona y desplegar todo su plano espiritual y plasmarlo en un dibujo. Entonces, traen habilidades que muchos de nosotros hemos tardado 40 o 50 años en reintegrar de nuevo. Y ellos lo traen, si se potencia no lo pierden. Al contrario, lo multiplican. Y lo mejor de todo, lo pueden explicar a otros, que es genial. Así que animaros. Un abrazo. Gracias. Óscar, efectivamente cuando intentamos comprender o conectar mejor con nuestros hijos que tienen esta serie de vivencias, ¿esto produce más unidad dentro de la familia? A ver, lo primero es que vamos a tener una experiencia de amor muchísimo más rica, muchísimo más profunda, ¿no? Lo primero porque al otro le estamos dando respeto, le estamos creando un espacio para que comunique y para que comparta lo que tenga que comunicar y compartir. Hay que tener en cuenta que si ese niño ya desde el primer minuto le estamos censurando comunicaciones de ese tipo, pues ¿qué no va a censurar después? ¿Qué no te va a ocultar después? Es que, ¿cómo no te vas a resultar que es un adolescente que es un extraño para ti? Es que no le has dejado que te contara, que te hablara, no te lo has tomado en serio. Entonces no pretendas luego más adelante que haya comunicación fluida entre vosotros, ¿no? Fíjate que es impresionante que encontraron, ya sabéis que yo siempre tengo que soltar alguna cosa rollo ciencia, pero es que la ciencia no haya entrado en estos temas no significa que esto no exista, es que no es así. Pero de hecho la ciencia empieza a atisbar cosas. Encontraron que muchas mujeres con cáncer tenían un cromosoma Y en el cerebro. Y entonces pensaron que había una alteración cromosomática y que eso era la base del problema del cáncer. Hasta que se descubrió que ese cromosoma Y no era de la madre, era de que todas esas señoras que tenían ese cromosoma Y llevaban un cromosoma de sus propios hijos varones. Eso quiere decir que hay una parte de la carga cromosomática del feto que se
se divide y se coloca en el cerebro de la madre y actúa tal cual como una antena. Entonces, la madre y el hijo, si desde el primer momento hay aceptación, son totalmente telépatas, completamente telépatas. Y lo que siente el uno lo siente el otro, y lo que siente el otro lo siente uno. Solamente cuando empieza la censura, la mentira, la ocultación, esa capacidad telepática innata, natural, que viene de fábrica, se pierde. Entonces, imaginad por un momento esa conexión que no se rompa, que se mantenga virgen, que se proteja y que se fomente. ¿A qué puede dar lugar? A cosas maravillosas. Los antiguos, en las estructuras megalíticas de roca, pues como los dólmenes y demás, sabemos por información antropológica que grababan grandes conocimientos en esas estructuras y lo protegían los chamanes. Y por ejemplo, pues hay dólmenes donde la información que hay grabada en ese dolmen, que ahora probablemente esté desactivado, pero todavía hay megalitos que tienen información activa, pues grababan información, por ejemplo, de que la madre, al darle la lactancia al pecho a la criatura, le pasara toda la información y conocimiento que tuviera la madre. Eso está ahí, eso está en nuestro pasado reciente, no está tan remoto. Lo que pasa es que, de verdad, es que lo han hecho muy bien. Nos han desconectado, yo creo que todos los cables que han encontrado, ya, sin discriminar. Sí. Y es lo que decía Lorenzo y lo que decía Carmen también de alguna manera, es decir, o sea, qué triste que ahora tenemos que estar recableándolo todo cuando viene de serie. Entonces dices tú, pero perdonad, ¿qué carajo de tecnología? Si lo superamos con creces, que no necesitamos móviles, no necesitamos ningún carajal de todos estos. Disculpar las palabras. No, está muy Pero bien. me entendéis, somos muy llanos y muy directos. Entonces, Por supuesto. ojalá la gente se abra. No es una cuestión de creer, es que está ahí, es que está en tu naturaleza. Lo que está es suprimido, está capado. No es que no esté, es que está ahí. Hay que dejarlo que fluya y no asustarse. Sobre todo, o sea, si el problema es el miedo, es la ignorancia y el miedo. No hay más que eso, ignorancia y miedo. Entonces, ojalá escuchen a los niños. O sea, yo me acuerdo, sobrinos míos pequeños, les hacía unas preguntas a fuego, pero tremendas, y las respuestas eran que te dejaban cao. Hablando de otros mundos, de otras vidas, de otras existencias, de la divinidad, con críos de 3 o 4 años. Yo tenía unas conversaciones brutales. Entonces dices tú, pues es que te están dando una sabiduría que esa alma trae. Y ojo, también de alguna manera, ya lo ha apuntado Lorenzo, ojo con lo que se viene, porque claro, ya no va a ser igual. Ya no va a ser igual. Este mundo no va a volver a ser igual. Y de hecho, la dureza de entrar en este mundo cuando entramos nosotros en los años 60, en los años 70, en los años 50, no es la dureza que se van a encontrar ahora. Y porque esas almas saben que vienen ya a otro mundo, a otra historia. Estamos a punto de que se dé el giro de los acontecimientos de esta sociedad, etcétera, y eso ya no lo para nada. Y afortunadamente los que entran ya vienen para esa nueva sociedad, con lo cual vienen más despiertos, más conectados, y ya no hay posibilidad de perder esa conexión ni estar en el velo del olvido tan atroz al que hemos sido sometidos nosotros. Así que buenas noticias. Qué bueno, qué bueno. Además, Óscar, Sí, Antonio. tú en tu libro lo cuentas, ¿no? En lo de Powa tú sueles contar tu experiencia con tus sobrinos. Sí, alguna cosa he contado. La verdad es que procuro ser bastante reservado, pero sí, es verdad. Yo he tenido experiencias de ese tipo y yo, bueno, no me importa, estamos en familia. Yo con muy pocos años, con 8 o 9 años, a mí me cogió un ser de luz y me llevó con él. Y me llevó toda una noche con él. Tuve una experiencia brutal y eso a mí me marcó pues de principio a fin. Entonces, bueno, pues que vengan a decirme que no es verdad, porque además esa entidad que estuvo conmigo tantas horas me marcó y me dijo, para que sepas que esto no fue un sueño. Entonces,
Pues claro, yo eso no intenté contárselo a mis padres, no me comprendían. Pensaban que estaba enfermo, se preocuparon, querían llevarme al médico. No sabían qué hacer conmigo, estaba rarísimo. Y yo estaba en un estado de shock amoroso. Yo estaba en éxtasis. Pero es que me tiré en éxtasis como una semana o 10 días. No sabían qué hacer conmigo, yo no quería hablar. Estaba tan feliz, tan a gusto, que no tenía ganas ni de comunicarme, ni de comer, ni de nada. Entonces, claro, no sabían por dónde pillarme. Decían, es que es muy raro, es que este niño es muy raro. Bueno, pues no, estaba experimentando algo no convencional, ¿no? Y yo no sabía expresárselo mejor y ellos no podían, no sabían resolver esa situación de otra manera, digamos, mejor. Pero bueno, por lo menos fueron respetuosos. No nos entendimos, pero hubo respeto. Así que nada, vamos a ver si esas historias dejan de suceder, ¿no? Y vamos a escucharles, porque además tenemos todos muchísimo que aprender, muchísimo que aprender, y sobre todo no asustarnos. No es nada malo, no es nada... Y si fuera algo malo, algo negativo, pues se resuelve, se da con la solución. Si simplemente es poner con la voluntad. Si tú pones la voluntad de resolver lo que sea, se resuelve. O sea, no tengo ninguna duda, pero ninguna duda. Qué bueno. Bueno, pues Carmen, yo recuerdo de mi hermana que de ella una señora y mi madre en vez de decirle no digas tonterías, le estuvo preguntando cómo era esa señora, qué faceta tenía, qué le decía, si le explicaba alguna cosa. Y entonces, al final, llegaron a la conclusión que la madre de mi madre murió a los 36 años y la señora que mi hermana veía era la madre de mi madre. Entonces, el hacerle esas preguntas le sirvió, por una parte, a mi madre para darse cuenta de que su hija estaba viendo a su madre y a mi hermana le sirvió pues, para darse cuenta de que eso no era una alucinación, sino que estaba viendo a una abuela que nunca había visto, ¿no? Esta clase de preguntas, esta sería una de las formas de poder acompañar o entender a las personas, a los niños. Totalmente, totalmente. El poder comunicarte, el poder hablar desde la calma, desde la tranquilidad, desde el no miedo, como decía Oscar, es muy importante. Yo voy a comentar algo que me ha sorprendido muchísimo. Hace unas semanas tuve la ocasión de estar con un niño de 9 años y casualmente su madre lo trajo a una charla que yo di, que estaba dando, y me fue muy curioso porque la madre lo trajo a esa charla con toda esa intención de buscarle esa ayuda, porque no entendía lo que el niño decía y contaba, ¿no? Pues la mujer pues, no tenía el conocimiento suficiente en ese momento para poder ayudar a su hijo. Entonces, qué bonito es, como decías, Juan, el poder preguntarle a tu hijo o a tu hija qué estás viendo, qué forma tiene, qué te hace sentir, si tienes una reacción en tu cuerpo, si lo estás escuchando con tu mente, si lo puedes ver físicamente. ¿Cuántos niños no han reconocido en una foto a un abuelo que jamás han conocido? Y es imposible porque si no han vivido con él, como saben que esa imagen que hay en una fotografía es su abuelo o su bisabuelo inclusive. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que han comentado mis compañeros en el que tanto se ha avecinado en el cambio que efectivamente estamos en ese proceso, ¿no? Yo siempre he dicho, a mí me gusta mucho ir a los parques a observar a los niños y de hecho trabajo mucho con los niños, por eso Antonio comentaba que era una asignatura pendiente esta charla, ¿no? Dar esta información que realmente la recibimos también desde nuestros niños, que somos cada uno, aunque seamos adultos, seguimos siendo niños siempre. Esa faceta de niñez no la perdemos nunca, solamente que a veces se nos queda dormida y no la recordamos, pero siempre está dentro de nosotros. Y venimos con esa información. Entonces los padres, efectivamente, cuando ven un niño que empieza a decir cosas que pueden parecer no reales o inventadas, es muy importante esa comunicación, el darle esa confianza al niño a que se exprese, porque realmente, lo decía antes,
Él está viviendo real como nosotros. Yo recuerdo siendo niña que yo no sabía diferenciar cuando veía un espíritu o cuando veía una persona encarnada. Es que yo iba por la calle y no sabía diferenciarlo. Para mí eran iguales. Entonces, hasta que yo pude aprender a diferenciarlos, me di cuenta de que había algo raro en mí y me hacían sentirme rara, ¿no? Porque no me comprendían en casa, no sabían ayudarme, hasta que encontré personas, como bien decía Lorenzo, que nos vamos uniendo y nos vamos entendiendo un poquito y nos vamos dando la mano y nos vamos ayudando en este camino. Y efectivamente, invito a los padres a los de ahora, los que vienen, los que todavía están, porque es impresionante que puedas estar con niños de 2 y de 3 años dando detalles y dando información que para nosotros es increíble, pero es con una certeza aplastante e impresionante. Entonces hay que saber también escuchar, hacer esas preguntas válidas para nosotros y para poder comprobar que realmente hay una realidad en lo que ese niño o esa niña está diciendo y está contando. Los grandes maestros están empezando a venir, como yo digo, me gusta decirlo, expresarlo, están comenzando a venir a la tierra a seguir guiándonos y cada uno de nosotros somos alumnos y maestros a la vez. Pero vamos a fijarnos en estos niños, en estas generaciones que ya vienen con todo, gracias a Dios, ya vienen con todo preparado para expresar al mundo quiénes somos, qué somos y desde dónde venimos. Qué bueno. Sí, Antonio, creo que había una pregunta por ahí. Sí, hay una pregunta para Óscar, que es que nos preguntan que expliques con profundidad qué son los niños índigo y para qué viven. Bueno, a ver, vamos a ver lo que llamamos niños índigo, niños cristal, todas estas categorías, ¿no? Que la verdad no sé si tiene sentido categorizar todo esto, ¿no? Sencillamente son, bueno, pues son almas que llegan con una misión, con un propósito muy, muy establecido, muy claro, muy explícito en sus conciencias, que traen las matrices energéticas, por eso hablan de niños índigo, de niños arcoíris, de todas estas cosas. Pues claro, toda su estructura, digamos, energética está con la matriz original bastante intacta, y entonces eso también les permite vibrar en una frecuencia muy alta de conciencia, y también les permite estar más blindados contra esas mallas electromagnéticas que además nos refuerzan el olvido. Entonces son este tipo de niños. Claro, este tipo de niños evidentemente vienen a destruir el paradigma, vienen a derrumbarlo y vienen a implantar un paradigma nuevo. Y es lo que estamos viviendo en el fondo. En realidad, ahora mismo lo que está ocurriendo es una batalla entre esas entidades que todavía quieren mantener el paradigma en este mundo esclavista, o sea, de sometimiento de toda la sociedad, frente a una alternativa de desarrollo, de evolución y demás. Todos estos niños vienen ya con esa misión. Muchos de ellos son los que llamamos también semillas estelares, que realmente el 90 o el 99% de nosotros somos todos semillas estelares, es decir, nuestras conciencias emergieron como identidades propias, vaya usted a saber en qué región del universo, y en un momento determinado, pues tu alma sintió la necesidad de venir a echar una mano a un mundo que estaba esclavizado y que había que liberar. Entonces, estos niños no son nada más que, entre comillas, enviados, vienen con ese propósito, con esa misión, y la van a llevar a cabo, y les va a dar igual lo que se les ponga adelante. Lógicamente, pues en el colegio no atenderán, porque es que lo que se muestra, lo que se enseña es programación, no se enseña nada realmente. Entonces, pues son difíciles de adoctrinar, porque no se van a dejar adoctrinar y van a vivir en un modelo de sociedad, un modelo de vida alternativo desde el principio. Van a ser inadaptados, pero es que, como decía Jiddu Krishnamurti, es que estar adaptados a esta sociedad solamente implica estar muy enfermo. Y esos son los niños índigos, los niños cristal, los niños arcoíris y bueno,
todas esas clasificaciones, que no sé yo si esto es clasificable. Yo creo que está mucho más allá que cualquier clasificación de conciencia 3D. Esto es una de las cosas, ahora te doy paso, Antonio, una de las cosas importantes que yo creo que deberíamos de aprender y ponerlo en práctica. Estamos muy acostumbrados a necesitar identificar las cosas poniéndoles un nombre, cuando en realidad dentro del mundo espiritual o dentro del mundo universal no necesitamos identificar nada, sencillamente es. Y esto yo creo que dentro de este mundo de crecimiento personal y espiritual, en la cual yo creo que realizamos demasiado el ir teniendo que ponerle esto es blanco, esto es amarillo, esto es azul, esto es rojo, cuando en realidad es una necesidad nuestra, pero es una necesidad nuestra que verdaderamente dentro del mundo espiritual no se necesita, ¿no? Yo creo que esto deberíamos un poco ponerlo en práctica y darnos cuenta de que si efectivamente conectamos con el espíritu que es ilimitado, vamos a empezar a ser ilimitados nosotros mismos. Antonio. Sí, Lorenzo, una pregunta para ti. Nos dice Mariví que cómo podemos potenciar la parte espiritual de los niños. Me parece una pregunta muy interesante. Bueno, potenciarla es tan simple como realizar algunas pequeñas prácticas, algunos pequeños juegos. Como bien decía el compañero Óscar, es preguntarles cuando tengan esa conexión. Mira, me gustaría decir algo también para todos esos padres que pueden ser más mentales y más terrenales. ¿Pensáis que si es solo su imaginación, en un futuro podrían escribir algo como Star Wars o como, por ejemplo, Stargate? ¿O podrían escribir algo como Harry Potter? Porque dentro de esas películas, dentro de muchos de los sistemas, hay encerrada una sabiduría que cada uno de ellos desarrolló y llevó al cine. Las personas que hicieron eso, ¿qué nivel económico o adquisitivo tienen? Porque si queréis os hablo de Star Trek. ¿De acuerdo? Entonces, no todo lo que sale por ahí es ficción. Hay mucha información. Muchos de nosotros recibimos información a través de documentales, a través de series, de películas. Quisiera añadir otra cosa. Hay una pregunta que hacen ahí. ¿Cómo puede afectar a los niños tanta tecnología wifi, etcétera? Estos niños pueden piratear las señales y las ondas electromagnéticas. Pueden hacer que las máquinas les hagan caso o pueden generar pulsos y desactivar toda la parte eléctrica y energética de muchos dispositivos. Si no habéis visto nunca X-Men, la nueva generación de sensitivos no necesita hablarse. Tan solo con mirarse sabe lo que tienen que hacer. Se coordinan, viajan a los mismos lugares y se reúnen, aunque no se conozcan. Usan todo lo necesario, lo que hay a su alcance. Reciben actualizaciones e información a través de hilos energéticos que llueven por todas partes del planeta. No nos podemos imaginar lo que viene. Yo he podido ver y escuchar e interactuar con algunos de esos niños que no son ya solamente niños, ya son chavales de 20, 22, incluso de 30 años. Y traen todo eso. Lo que pasa es que pasan desapercibidos y procuran no usar sus habilidades allí donde son detectados. De hecho, pueden parar todos los sistemas de grabación. Y aunque graben a personas, no sale ni una sola imagen cuando esas personas pasan por delante de todo tipo de sistemas. Así que están un poquito relajados con el tema de las ondas y la tecnología física que se invente. Próximamente, nuevos ingenieros conscientes del plano espiritual harán que esa tecnología sea modificada y sirva a la potenciación de la parte espiritual dormida. La tecnología del futuro ayudará al ser humano a reconectarse con su espíritu, porque será modificada con conciencia. Y no solo eso, vendrán máquinas que adquirirán conciencia espiritual propia y van a ser creadas por estos técnicos. He conocido ingenieros que ya están en esa frecuencia.
todo lo que tiene que ver con la energía libre, todo lo que tiene que ver con, con el agua extraído a través del éter, está allá. Cuando he interactuado con personas que eran niños o jóvenes que ya se han desarrollado, les he dicho que se olviden de entrar en el sistema de patentes terrenal y que todo esto lo extiendan como la pólvora, que aprovechen la tecnología que hay actualmente para que todo el mundo acceda a esto. Te puedo decir que a los nuevos niños, más que estimularlos o potenciarlos, lo que tendremos que hacer es escucharlos y prestar atención. Fijaros en su comportamiento. Dos niños pequeños de 5 años se dan un empujón en la guardería. Sus padres pueden estar discutiendo 40 años y no hablarse. Los niños, a los 5 minutos, están jugando juntos, como si no hubiera pasado nada. Su nivel de amor, su nivel de complicidad, su nivel de la capacidad para perdonar al otro es descomunal. Entonces, fijaros en cómo son. Me encantó cuando dijo Carmen, voy a los parques y los observo. ¿Y qué ves? O sea, yo digo, ese niño acaba de dar 3 pasos en el aire y pasar de aquí hasta allí, y eso no es físicamente viable, pero no se ha caído al suelo solo porque nadie le ha dicho que eso no se puede hacer. En ese momento sus padres no estaban mirando, pero yo sí. Y digo, Dios mío, ¿qué estoy viendo? Entonces, tal vez algunos pensaréis que es una mala pasada de nuestra mente. Os animo a observarlos, porque vais a ver cosas increíbles. Algunas de las caídas o golpes que se dan, si no la diéramos nosotros, nos tienen que recomponer en 15 piezas en un hospital. Y ellos se levantan, hacen así, miran para un lado, miran para el otro, aquí no ha pasado nada, y siguen. Así que observarlos y lo veréis. Carmen, tal vez estos niños nos estén recordando la pureza que hemos perdido. Totalmente, totalmente. Porque la esencia sigue estando en nosotros, esa pureza sigue estando en nosotros. Lo que ocurre es como hemos estado, pues cada uno de nosotros, de los compañeros y todo, y cada uno de nosotros sabemos que en un momento dado pues la hemos dormido, porque no puedo decir se ha perdido, sino que se ha dormido. Evidentemente ellos vienen a mostrarnos otra vez, como dije antes, quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Estoy totalmente de acuerdo que somos, vamos, expertos en poner etiquetas. Lo digo siempre, somos expertos en ponernos etiquetas, porque en realidad no las necesitamos. Cada uno tiene su misión, cada uno tiene su dedicación, cada uno tiene su complemento y todos nos complementamos en todo. Lo que ocurre es que nos hemos dedicado a ponernos etiquetas, como yo llamo, etiquetas o colores, como decíamos. Pero realmente son los grandes maestros. Lo digo y lo voy a decir, creo que no me voy a cansar nunca. Yo cuando voy al parque me ocurre lo que Lorenzo estaba contando, ¿no? Yo me acuerdo que en casa se decía mucho, mi madre decía mucho, como le digas a un crío que se va a caer al final. Pues le estás decretando que se va a caer. No lo decía en estas palabras, lo de decretar lo he añadido yo, pero ella decía, como le digas que se va a caer, al final se va a caer la criatura, dejadla en paz. Pero es cierto, cuando el poder de nuestra palabra es tan valiosa como el poder de escuchar la palabra del otro. Cuando somos capaces de escuchar la palabra del otro, y en este caso si nos viene de estos niños, con este gran conocimiento, con esta gran sabiduría que nos traen y que nos muestran en todas sus acciones, realmente podemos disfrutar. Yo ahora soy tía abuela, se me ha dicho tía abuela de 2 niños que tienen 2 añitos y medio y yo me encanta jugar con ellos y cuando he tenido mis sobrinos más pequeños es lo mismo, ¿no? Y con los niños de mis amigas igual. ¿Por qué? Porque resulta de que te enseñan tanto, no tienen esa parte de egoísmo, de enfadarse, de querer ser más que el otro. ¿Cuántos niños? Y además esto me hace gracia porque yo lo he comprobado en una guardería, ¿no? Es entrar a una guardería, empezar un niño a llorar y de momento empiezan todos a llorar.
Vamos a acompañar al que está llorando. Pero si ríen, hacen lo mismo. Si se tira uno por el tobogán, el otro lo va a imitar o va a querer hacer lo mismo, ¿no? Esto lo digo porque cuando eres observador, cuando realmente eres un observador de la vida, de tu propia vida y de estos niños, que vuelvo a decir y doy gracias a estas grandes sabidurías con piececitos que vienen a la tierra, realmente encuentras ese alivio y puedes ser capaz de despertarte a ti mismo de ese letargo en el que te encuentras. Y cuando te despiertas de ese letargo, entonces eres capaz de dar la mano y de entender lo que no entendías. Y de encontrar un poco absurdo el miedo que tenías a lo desconocido. Entonces vamos a observar primero nuestro niño que está dentro de nosotros, que ese alma siempre está ahí, que somos uno mismo, y a esos niños que nos vienen con estas grandes lecciones. Preguntémosle, ¿qué has venido a hacer? Te van a contestar. Te van a contestar porque saben a qué vienen. Saben cuál es su misión con nosotros y para nosotros, y la nuestra con la de ellos, porque somos complementos, a mí me gusta poner el ejemplo que somos como engranajes, ¿no? Primero vino una pieza, que fuimos unos adultos que somos ahora, y ahora está viniendo la otra pieza que se va a encajar para que todo funcione de una manera amorosa, real y desde luego con una conciencia superior a la que creemos que estamos, pero que todavía no sabemos a qué potencial y a qué nivel nos pueden llegar estos grandes maestros que están llegando ya, porque ya los tenemos aquí, algunos de ellos, y próximamente tendremos otro. Y nos van a acercar a ese mundo fantástico que vemos en las películas, que vamos a ver cómo se van a materializar en nuestra vida y en nuestro planeta que llamamos Gaia y llamamos Tierra. Además, yo creo que Gaia, la sociedad, la nueva humanidad ya está teniendo una base importante dentro de esa espiritualidad o conexión con el mundo espiritual, ¿no? Con el mundo de esa nueva humanidad, ¿no? Yo creo que cada vez esto está más a la orden del día, ¿no? Aunque no salgan los periódicos ni en los telediarios, ¿no? Pero sí que es verdad de que yo por lo menos tengo muy claro y los mensajes que recibo es que esa nueva humanidad ya ha empezado a andar, ¿no? Ya ha empezado a dar sus primeros pasos, ¿no? Y ha empezado a dar sus primeros pasos principalmente con los niños que en estos momentos o ya hace años que están haciendo. Óscar, hay una persona que a mí me gustaría, pues tú mismo si quieres le contestas, que dice, he escuchado que desde hace varios años todos los niños que nacen son llamados índigos. Bueno, es lo que antes hablábamos, ¿no? Necesitamos decir... Necesitamos cajitas donde colocar las cosas, aunque no quepan las cosas, ¿no? Forzamos la caja y ya. Sí, bueno, a ver, sí, vamos a ver, es que desde unos años para acá la Tierra está entrando, es decir, nos da la sensación de que el espacio es una cosa homogénea, el espacio no es homogéneo, el espacio es heterogéneo, hay ambientes en el espacio y son ambientes electromagnéticos, son ambientes donde hay cambios de energía enormes. Entonces, nuestro sistema solar, el planeta, bueno, nos estamos moviendo, aunque ahora hay mucha discusión sobre el terraplanismo y todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues el caso es que en cualquier caso, estemos en movimiento o estemos quietos, lo que es verdad es que está cambiando el ambiente que nos envuelve. Entonces, los niños que están entrando en este momento son almas, son entidades que ya están adaptadas a ese ambiente que tiene muchísima más energía que la que recibimos nosotros cuando nosotros llegamos aquí. Yo, de nuestras generaciones, destacaría nuestra capacidad de adaptación brutal. Llegamos siendo analógicos, ahora somos digitales. Eso ya ha sido un salto cuántico. Vinimos con 7 hercios en la frecuencia Schumann de Gaia y ahora estamos con picos de 40, de 50 y picos que se salen de la tabla y que no se pueden ni medir. ¿Qué pasa? Que los niños que están entrando ahora están entrando ya en todas esas frecuencias Schumann elevadísimas de 40, 50 ciclos o más.
Entonces, claro, todos ellos ya vienen adaptados a unos campos energéticos mayúsculos y la conciencia es en parte energía e información. Entonces, en tal medida que la conciencia está sometiéndose o ella misma atrae más y más energía, es capaz de gestionar más y más información. Con lo cual, la mentira se desmonta sola porque es que va a ser ya inaceptable con estos entornos en los que nos estamos moviendo. Y claro, todas estas criaturas que entran, pues entran con un espabile genial, bárbaro, y entonces, bueno, pues nada, ya están entre nosotros. Y es verdad, es que ya hay adolescentes, ya hay adultos, ya hay gente joven que viene con todas estas energías, que están discretamente actuando y haciendo cosas más relevantes de lo que parece. O sea, el cambio está aquí, o sea, y lo vamos a ver, no es una cuestión de, ay, nuestros nietos verán, no, lo vamos a ver de aquí a nada. Esto es cuestión de meses que veamos aquí un Ippon en el sentido yudoki a la sociedad, y lo lamento por los que están todavía dormidos, pues se van a llevar un susto grande. Y a ver cómo reaccionan y encajan lo que viene, que es duro de encajar, pero va a ser maravilloso. Sí, efectivamente, es un gran trabajo, pero los frutos verdaderamente van a ser maravillosos, ¿no? Estamos tal vez, ahora enseguida todo y paso, Antonio. Estamos acostumbrados, yo hace un tiempo estaba en una canalización hacia una persona que le estaban mandando un mensaje, y cuando terminó la canalización, ella me dijo, ¿y quién era? Y yo le dije, ¿y qué te ha dicho? Es decir, que hay veces que estamos más pendientes de quién nos lo dice, o si es niño índigo, o si es cristal, o es azul, o es verde, en vez de centrarnos en el mensaje o en la vibración que hemos recibido, ¿no? Y yo creo que debemos, dentro de esa nueva humanidad, tenemos que cambiar un poco esa serie de conceptos, ¿no? De esa serie como tú muy bien has dicho, Oscar, de tenerlo que poner todo organizado, controlado en distintas cajitas o con distintos nombres, ¿no? La energía del amor es mucho más amplia, tan amplia que no tiene límites, ¿no? Y yo creo que ese es el camino de la nueva humanidad, ¿no? Pero vamos a ello. Sí, Antonio. Sí, Lorenzo, hay una pregunta que me gustaría, Carmen la ha leído, ha leído la pregunta, quiero decir, y nos dice Sandra, tengo una nieta de 9 años que de pronto me preguntó que cuántas vidas pasadas tenía. Y solo en mi casa puede ver cosas como cristales, etcétera, ¿no? Pero yo no le hablo nada de eso a ella porque su mamá no lo comparte. La reflexión que me hace esta pregunta es decir, ¿qué sucede cuando hay, digamos, separación un poco de creencias entre la mamá o los papás con la abuela, o entre papá y mamá, que puede suceder y de hecho sucede? Bueno, pues te digo, mira, estos niños, como ya dije, son de otra pasta, son de otra civilización, tienen nombres nuevos, ¿vale? Pero son capaces de distinguir dónde pueden hablar. Incluso han aprendido cómo expresarse con cada escuela espiritual. O sea, a mí me hicieron expresar que habría distintas escuelas espirituales y había distintas generaciones espirituales y cada uno debían de explicarle las cosas en su idioma y en su generación para que lo entendieran. Pues estos niños lo saben. Ella debería de preguntarse cómo es posible que la niña no hable de esto con otros mayores, pero con ella sí. Quiere decir que esta niña con 9 años ve perfectamente con quién puede hablar y de qué. Y cuando habla, por ejemplo, de que ve cristales, mira, todos conocemos muchas terapias de sanación, ¿vale? Pues hay niños que tienen una visión que ven la geometría de los cristales que está en nuestro cuerpo y puede repararlos. Si repara esa geometría energética de esos cristales, entonces, ¿qué tipo de visión traen estos niños? Cuando leí sobre la documentación sobre esto, es una visión de séptima etérica. Ven como los arcángeles o como los gestores que crearon el universo. O sea, traen tecnología Elohim para mirar a los demás. O sea, ¿qué te puedo decir? Las nuevas generaciones son geniales, son fenomenales,
y son muy pillos. O sea, a mí ha llegado a ver una niña delante y yo hacerle alguna pregunta directa, como decía antes Óscar, a ver si me hablaba, ¿no?, sobre lo que estaba viendo y tal. Y la niña me miraba y hacía así. Y no contestaba ninguna pregunta. Y digo, ¿me puedes decir qué estás viendo? Si dice. O sea, saben cuándo pueden hablar, saben qué pueden decirle a cada persona. Entonces, son geniales. Yo le animo a esta compañera que ha puesto esta pregunta que siga interactuando con la niña, porque ella va a ser su enlace espiritual y la persona con la que va a poder ir hablando. Nosotros, siendo adultos, nos ha costado encontrar a algunos para poder hablar abiertamente de algunas de las sensaciones, habilidades y cosas que sentimos. Hemos tenido que hacerlo a escondidas o reunirnos de a poco. Estos niños saben dónde pueden hablar y de qué tema. Con su mamá hablará de otras cosas y con su abuelita de otras cosas. Pero cuando la vea ella, irá directa al tema espiritual. O sea, sé que toda la experiencia que hemos estado acumulando, cuando dejábamos el plano físico, cada una de nuestras semillas estelares, de esa chispa de luz, volvía al lugar y almacenaba todos los problemas encontrados y todas las soluciones aplicadas. Digamos que los nuevos que nacen traen todo eso aprendido, porque nosotros pasamos por ahí antes y lo dejamos allí. Además, no olvidemos la temporalidad del espíritu. En nuevas teorías, pensar en los dibujos animados o en los videojuegos que están jugando nuestros hijos. Nosotros escuchábamos a Marcos y a Heidi quejándose con la ovejita por el monte todo el día llorando, unos dramas. Ellos están viendo dibujos animados donde salen 15 elementales, 15 elementos de la naturaleza distintos: luz, oscuridad, energía, alma, psíquica, espiritual, de todo. En los dibujos animados, si te los pones, dices, bueno, ¿qué están recibiendo estos niños? O sea, sé que las generaciones que diseñan los dibujos animados para los niños están metiendo en clave en esos dibujos animados una base que nosotros no recibimos, que reciben los nuevos niños. Ahora tienen 5, 6, 9, 10 años, están viendo esos dibujos animados. Ya veremos a ver en 20 años cómo son. Y si nos preocupa mucho el no tener éxito en aquello que se nos encomendó, pensar en lo siguiente: dentro de 30 años, esos niños estarán gobernando el mundo, estarán dirigiendo el mundo en todos los oficios, en todos los aspectos y en todas las facetas. Si nadie los desprograma con todo lo que han querido hacer y no funciona, por alguna razón son inmunes a todo eso, pues probablemente veamos ese mundo soñado y cómo lo construyen delante de nuestros ojos y digamos, ay madre mía, es verdad, estaba aquí y llega. Así que tenemos que potenciarles y de alguna forma orientarles a que no se frenen. Y si no lo hacemos, ellos nos mirarán y pasarán por encima. Simple y llanamente van a saber con quién o no hablar. Son imparables. Y a mí, algún renacuajo de 3 años, de 4 años y medio, hablándome, me ha sacado las lágrimas. Y Rosendo, que algunos conocéis a Rosendo, me mira y dice, ¿qué pasa, Lorenzo? Es que esto es lo que quiero ver en los adultos. Pero ya veo que se va a cumplir. O sea, están así y esto es imparable. Bueno, hay que Bueno. Titina, ¿tú tienes alguna experiencia? Explícanos que así los padres que nos están escuchando pueden encontrar un poco el camino a seguir. Hola a todos. Pues sí, tengo varias experiencias porque soy guía Montessori. Y María Montessori nace su sistema de la observación. Ella era doctora, entonces a través de observar a los niños lo que hacían, ella va haciendo su método. Entonces es actual, totalmente actual, aunque fue a principios de 1900, ¿no? En fin, pero tuve experiencias muy bellas con una de ellos es con un niño Down que entró a mi salón con mis niños y entonces él tenía 5 años, pero venía de un sistema Down totalmente donde era muy rechazado y decían que ya no iba a poder seguir. Y entonces yo tuve muchas experiencias con él de respeto y de seguirlo en su nivel.
y de repente yo estaba muy nerviosa, estaba muy deprimida porque estaba a punto del divorcio, y entonces en esos momentos yo no creía en Dios ni nada, era yo realmente atea. Y este niño, un día le estaba yo poniendo los calcetines y me di cuenta de que tenía los dedos separados del pie. Y dije, mira, como changuito, ¿sí? En eso me tomó la cara con sus manitas y me vio. En ese momento me entregó a Dios. Fue para mí tal impacto porque sentí a Dios, viví a Dios y me integré al universo totalmente. Desde ese día yo no creo en Dios, yo tengo la certeza de Dios, porque la viví gracias a este niño. No. Y así tuve varias experiencias con diferentes niños. Mi hijo, a los 9 años, llega y me dice, estoy muy asustado porque fíjate que estoy en el techo y me veo abajo. En ese momento recuerdo que yo leía Lobsang Rampa y dije, existe el cordón de plata. Y me puse a estudiar todo eso. Y estoy aquí gracias a Lorenzo, mi hijo, que me hizo creer en todas estas cosas, buscar, y se ha despertado en mí muchas cosas. Te encaminó, Titina. Los niños son maravillosos, ¿sí? Qué bueno. Amo a los niños, observo cada vez que puedo a los niños. En su mirada encuentras todo. Qué bueno. Entonces, muchas gracias, Titina. Gracias a ustedes. A ti. Bueno, para terminar, como estamos ya terminando, Carmen, algo que querías comentar antes de terminar. Pues simplemente escucharnos y escuchar a esos grandes que nos vienen. Abrir el corazón, ¿no? A ese potencial de amor que nos está llegando a chorros, como yo digo, ¿no? Ahí que nos está invadiendo completamente. Y algo que me gustaría mucho es que empecemos a tomar la conciencia y el conocimiento, las dos cosas, de que tenemos por delante un gran camino de aprendizaje y esos grandes maestros tienen un tamaño muy pequeñito de estatura, pero no de conocimiento y de sabiduría y de corazón. Que aprendamos, como bien dicen los grandes maestros de luz y los seres estelares, que aprendamos a unirnos, porque todos necesitamos estar en ese engranaje que yo decía antes, ¿no? Tanto mayores, pequeños, medianos, da igual, porque el envase que utilizamos para estar en este mundo, en esta Matrix, en esta Gaia, es simplemente un envase que nos permite movernos, expresarnos y comunicarnos, y nos permite darnos un abrazo. Pero no hay mayor satisfacción que sentir el alma de la persona a la que abrazas, ¿no? Y compartir con esas miradas y esos escalofríos que podemos sentir o esos momentos que al mirar a una persona recibes de ella algo, o un niño, que empecemos a darnos cuenta de la grandeza que tenemos delante de nosotros y empecemos a recibirla con toda la humildad y con todo el amor del mundo. Era lo único que yo quería compartir, más que nada, mayormente, es que aprendamos a seguir siendo amor con patitas. Gracias. Qué bueno, gracias a ti, querida Carmen. Lorenzo, entonces, ¿estamos bien encaminados o qué? Mira, hemos tenido, o sea, quiero dar las gracias. Yo sé que Óscar es genial, no había coincidido con él, pero es tremendo. A vosotros dos, a Juan y Antonio, ya os conozco, sois dos niños grandes, preciosos. Carmen, qué decir de Carmen, pero quiero agradecer la intervención que ha tenido Titina, porque si han sabido escuchar, fijaros en la emoción, cómo lo ha expresado, cómo le ha llenado, y lo recibió a través de los niños. Así que aquí tenemos una confirmación en directo y en vivo de una persona que ha recibido ese impacto. Así que lo que estamos diciendo es la confirmación de lo que estábamos hablando y diciendo. Los niños, como les escuchemos,
nos van a recordar. No se trata de que nos enseñen, nos van a recordar algo que hemos olvidado, solo por tenerlo dormido, por haber dejado de practicarlo. Y entonces conectaremos con el corazón, con la emoción. Somos seres espirituales, pero cuando nos expresamos en la materia, somos seres tremendamente emocionales y tremendamente de corazón. Si vemos eso delante y se expresa, las palabras que más me han gustado, tengo la certeza de Dios. Y verlo en un niño. Yo sé que muchos maestros nos dijeron, está en todos y cada uno de vosotros. Recordar esa unidad, recordar esa unidad. Y sobrarán palabras. Entonces escucharla, ser una persona que tiene muchos más años, pues me ha emocionado mucho. O sea, yo no sabía cómo enviarle un gesto y decirle gracias, gracias. O sea, no sé cómo hacerlo, ¿vale? Porque ha sido tremendamente emocionante. Así que, Titina, gracias. Y tienes Gracias, que Loren. hablar más veces. No tengas miedo a hablar No. y Si a contarnos Titina, esto. O sea, Titina, en cuanto que aparece, yo le doy entrada, porque esto ha siempre sido dice genial. algo que, aparte de ser maravilloso, nos sirve. O sea que... Es que es la evidencia en su experiencia expresada con esa emoción que sintió al ver estos niños. Qué bueno. Estos niños, recordar que serán los futuros gobernantes de la Tierra. Y entonces este planeta va a cambiar. Le guste al que le guste a unos o no le guste a otros, es la siguiente generación. Ellos van a arreglar todo lo que no hemos podido encauzar, porque la energía que traen es descomunal, es imparable. Gracias, Titina. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Óscar, para terminar. Bueno, pues no, me ha gustado mucho lo que decía Carmen, me ha gustado también mucho subrayar lo que dice Lorenzo de la experiencia de Titina, que ha sido, bueno, nos ha dado ese toque emocional que quizá necesitábamos en esta charla, ¿no? Y esa conexión emocional que es clave, porque pues, somos multidimensionales, una dimensión más es la emoción. Y sobre todo también me quedo con lo que ha dicho Carmen, y es que no nos tiene que despistar el envase, el formato. Viene en formato pequeñito, viene en formato que todavía no maneja ni él mismo el formato. Que no te confunda, porque ese o esa que entra a lo mejor fue 40 veces tu pareja, 200 veces tu padre, tu hijo, tu hermano, tu enemigo más importante, de todo. Entonces, que venga detrás de ti no significa que esté menos avanzado que tú. Que esté en un formato pequeño solo significa que se está desplegando, que se está abriendo el paquetito, ¿vale? Cuidado con lo que viene en el paquete. Entonces tienes que verlo como un igual, que ha entrado en una línea temporal distinta a la tuya, que viene en nuestro formato 3D detrás de ti, pero que a lo mejor es mucho más grande que tú. Entonces, humildad y respeto con todo lo que nos rodea, porque estamos en un estado bastante salvaje y de lo que se trata es de que civilicemos y todo lo que hay en nosotros, que lo dejemos que se exprese, porque estamos expresando en nosotros un porcentaje muy pequeño, porque también es verdad que los que nos rodean y los que nos gobiernan no quieren que expresemos nuestro potencial. Bueno, en la medida en que nosotros podamos, en esos niños que están en nuestro entorno, dejar que ese potencial se exprese, pues estaremos haciendo ya un gran bien para la sociedad. Aunque solamente hagamos eso, sería ya maravilloso. Sí. Muchas gracias, así es. Bueno, yo bastantes veces cuando hablo de la nueva humanidad, hay algunas personas muy adictas a los telediarios, etcétera, que me dicen, es que lo que tú estás hablando no es real. Y cuando yo les enseño a los niños, yo les digo, sí, la realidad de la nueva humanidad está ahí, en los niños. O sea que vamos a cuidarlos, amarlos, acompañarlos, respetarlos y disfrutarlos, porque no hay nada mejor energía del amor que disfrutar conjuntamente con ellos. O sea, eso es. Bueno, Antonio, terminamos. Bueno, pues yo me he equivocado, Juan. Me he equivocado porque pensaba que me ibas a decir que este programa había que repetirlo.
Y como no lo has- no es que te has equivocado, es que te lo he mandado telepáticamente y tú todavía no lo has recibido. pero tú no has recibido mi mensaje, Sí. porque va para el día 3 de mayo, que hay que repetirlo porque este programa ha sido espectacular. O sea que sí, pero tú a mí no. Muy bien, estupendo. Y además, mañana seguimos hablando de niños y niños adultos. Así es. Bueno, mañana vamos a hablar de una cosa que es sumamente importante porque es la educación a través de la cuentoterapia. Y es un tema que realmente a mí personalmente me apasiona porque yo recuerdo que todos mis hijos o mis nietos siempre les gusta oír cuentos, ¿no? Entonces es una manera pues bastante, muy interesante acerca de crear un poco, de crear su personalidad a través de los cuentos, ¿no? Y realmente pues mañana vamos a hablar de eso con 3 maravillosos ponentes que, bueno, que nos va a encantar, que nos va a encantar. Así es, así es. Así que, Carmen, Lorenzo, Óscar, os emplazo para el día 3 de mayo. Perfecto. Pues, adelante. Muy bien. Pues Lo que muchísimas preciséis, como siempre. Sí, sí, sí. Muchas gracias. La verdad es que, bueno, estamos poniendo nuestro granito que más de arena, que sería nuestro granito de amor a esa nueva humanidad, a ese punto de luz que yo creo que cada vez hay mucho, mucho más, ¿no? Y la unión es el camino de esa nueva humanidad. Yo creo que cada vez a través del mundo, pero a través de la espiritualidad Tomando Tierra, que es donde hacemos nuestro trabajo, cada vez nos sentimos más unidos, más familia, intentando compartir lo mejor de nosotros y sobre todo pues uniendo a todos vosotros, porque juntos formamos ese uno maravilloso. Así que muchas gracias y hasta mañana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, hasta mañana. Gracias, Óscar, gracias, Carmen, gracias, Lorenzo. Gracias, Antonio. Hasta luego.